Para determinar el derivado de la función dada, podría estar pensando en la regla del cociente porque tenemos un cociente. Pero desde que tenemos una constante, y un numerador podemos cambiar la forma de esta función para que podemos aplicar la regla de potencia general o extendida que incluye la regla de cadena que se encuentra a continuación. Para poder eliminar esto, para poder eliminar el denominador si lo movimos al numerador que cambiaría este exponente a -2. Así teníamos f de x igual 2x. Ahora tenemos 2x una función compuesta. Y una vez que sabemos que tenemos una función compuesta, queremos dejar que la función interna sea igual u, por lo tanto aquí u será igual a 3x cuadrados más 7. Ahora, vamos adelante y escriba eso aquí. U igual 3x al segundo más 7. Así que ahora podemos reescribir la función dada. En términos de u tendríamos 2u al poder de -2. Así que para determinar f' of x necesitamos determinar el derivado de 2u al -2 con respecto a u y luego multiplicarlo por u'. Así que utilizamos nuestra regla de potencia extendida. Vamos a tener 2x menos 2x u a la primera menos 2, 1xu. Así que esto sería el derivado de la función dada. Pero ahora necesitamos escribir esto en términos de x en lugar de u, así que sabemos u igual 3x cuadrado más 7, pero también necesitamos u', so u' sería 6x. Así que ahora realizaré estas sustituciones en nuestra función derivada. Así que f' de x será igual a, aquí tenemos -4. Y luego habremos en lugar de u hasta el -3. Tendremos 3x cuadrados más 7 hasta el -3. Y en lugar de u' tenemos 6x. Y ahora hay un paso más para simplificar esto. De nuevo, podemos pensar en todo esto como superior a 1. Entonces, si trasladamos esta cantidad al denominador, cambiará el signo de este explosivo. Así que nuestra función derivada tendrá -4 por 6x en el numerador. So 24x. Y nuestro denominador será. Así que aquí está la forma final de nuestra función derivada. Para que usted pueda ver si hay que identificar esta es una función compuesta. Deje u igual la función interna. Vuelva a escribir la función en términos de u, es un proceso hacia adelante justo aplicando la regla de potencia extendida que incluye la regla de cadena. Lo que significa básicamente encontramos el derivado de 2u al -2 con respecto a u y luego multiplicado por u', y luego tenemos nuestro derivado. Y después de allí era álgebra. Espero que esto fue útil.